Buenas noches, bendiciones a todos. Acá ya estamos comenzando con la transmisión, así que vamos a ir orando para dar comienzo. Padre, una vez más, te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos los que quieran creer. Gracias porque esta es tu voluntad, sabiendo que así Él está en medio nuestro, guiándonos, protegiéndonos, guardándonos y sustentándonos todos los días de nuestra vida, con todo tu poder que le delegaste. A vos, Señor Jesús, te agradecemos por esto también, por esta gran función que ministras en cada una de nuestras vidas, en tu cuerpo, en tu iglesia, trayendo la bondad y la misericordia y el amor de Dios sobre nosotros, para que podamos entenderte y entender esta palabra de Dios escrita acerca de vos todos los días de nuestras vidas, y así poder vivir mejor y ser también nosotros sacrificio acepto y olor fragante por medio tuyo a nuestro Padre. Gracias por esta transmisión, por el compartir de hoy, que sea para la gloria de nuestro Padre, Señor, para tu gloria y para la edificación de toda tu iglesia y de todos los que van a escuchar. En tu nombre, Jesucristo, agradecemos. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante para la iglesia. Por cada uno de la iglesia, como sabemos, somos nosotros, no una estructura. Nos reunimos en Cristo, nosotros creemos en el Señor Jesús y somos su iglesia, su cuerpo. Así que este tema importante se llama El Evangelio en el Señor es uno. Siempre fue así y siempre va a seguir siendo así, porque nuestro Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuál es este Evangelio? ¿Podemos nosotros dejar de tener diferencias en cuanto a este Evangelio? ¿Podemos llegar a pensar o tener un solo pensamiento o un mismo pensar en este Evangelio? Todas estas cuestiones o preguntas vamos a ir viéndolas ahora en el transcurso de este compartir. Vamos a tratar de abarcar todo y tal vez después profundizamos un poquito. Pero este siempre ha sido el tema de discusión y de debate de todo cristiano y que participa en algún lugar, en alguna religión, en algún ministerio, en alguna reunión, si es posible. Porque hay tantas religiones, tantos ministerios y tantas reuniones que la división está presente. En la acción, no en el espíritu. El espíritu ya, el diablo no puede separarnos, no puede dividirnos. Fuimos todos bautizados en un mismo espíritu y somos todos miembros del mismo cuerpo. Amén. Así que ahora está en nosotros poder llevar esto a la práctica. Así que vamos a arrancar este compartir con Efesios 4. Efesios, yo sugiero mucho el libro de Efesios. Está escrito a los santos y fieles en Cristo Jesús. Efesios tiene la doctrina. Fíjense, el Evangelio. El versículo dice en la Reina Valera, a los santos y fieles que están en Efeso. Esa palabra en Efeso está agregada. A los santos y fieles en Cristo Jesús. A ellos está dirigido, a nosotros, a los fieles, a los que queremos vivir esta doctrina. ¿Para qué es la doctrina? Para vivirla. Efesios 4. Así que vamos a ver uno de los grandes propósitos del sacrificio de nuestro Señor Jesús, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesús, la muerte, la resurrección y la ascensión de Él y su liderazgo como Señor tiene varios propósitos. Primero que nada es la salvación por gracia, la redención, pero tiene varios propósitos más. Hoy vamos a ver algunos otros propósitos para poder nosotros entender este Evangelio del Señor.
y tener la oportunidad de vivirlo una vez por todas, de una vez por todas. Así que en el 7 dice, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto es a todos los santos y fieles en Cristo Jesús, sin excepción, a cada uno. Pero yo no sentí nada, no sentimos nada, porque el don es espiritual, ¿no es cierto? Nosotros somos de carne y hueso, no sentimos nada. No se siente, no se huele, no se toca, no se oye. Así que a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es sino de que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió, por encima de todos, para llenarlo todo. Y esto tiene un énfasis total, espiritual, mental, física, todo. Él, por encima de todo, totalmente, para llenarlo todo totalmente. Esto era el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre en él. Un énfasis total. Y él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este don de Cristo, ¿no es cierto? A fin de, acá está el propósito, ¿no? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En estos versículos, esto es llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Muchos de nosotros, cristianos, nos hemos roto la cabeza pensando si esto está disponible hoy. Realmente nos hemos preguntado porque leerlo en la palabra de Dios es una bendición tremenda, pero vivirlo es el desafío. Bueno, el propósito de estos profetas, apóstoles, evangelistas, maestros y pastores que Jesucristo mismo instituyó es hacer que se llegue a esto. O sea que tiene que estar disponible, ¿no es cierto? Porque acá estamos viendo uno de los propósitos de nuestro Señor Jesús, del sacrificio de Él para con su iglesia hoy. Esto tiene que estar disponible. Ahora, ¿cómo nosotros lo hacemos? Vamos a seguir viendo esto, porque como leímos en el siguiente versículo, nosotros somos llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y esto es algo que sucede porque la cristiandad, la así llamada cristiandad, está totalmente dividida hoy. No está unida en el Señor, en la acción. Espiritualmente no hay nada que pueda evitar nuestra unión. Pero en la acción debe estar disponible. Vamos a trabajar en esto despacito y vamos a ir a Gálatas capítulo 1. Hay un libro más atrás. Y despacito vamos a ir desandando este gran tema de que el Evangelio en el Señor es uno. Tremendo, ¿no? Vamos a ver esto.
En el versículo 6, Pablo le reprende a los Gálatas en aquella época diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un ¿qué? Evangelio diferente. Tremendo. No que haya otro, dice. O sea, no hay otro evangelio verdadero. Acá estamos hablando de las buenas nuevas. Nosotros vamos a ver qué se refiere a estas buenas nuevas, ¿no? No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir ¿qué? El evangelio de Cristo. Esto es algo tremendo, porque esto sucede. Esto no es algo que yo estoy criticando o que yo estoy haciendo, es la realidad, es un hecho intangible hoy en la vida del ser humano. La cristiandad ha sido ha seguido por doquier, a doquier a todo viento de doctrina y ha seguido un evangelio diferente, pero no el evangelio de Cristo. Han pervertido el evangelio de Cristo, Así que acá en Gálatas, bueno, y lo vamos a ver, Pablo les reprende a ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo tentados por la casta judía en aquella época, ¿no?, a seguir las obras de la ley. A seguir las obras de la ley, a circuncidarse, a guardar los sábados, a guardar toda la fiesta, a cuidarse en los alimentos como se cuidaba el judío, y todo un sinfín de ritos y costumbres. Yo no digo los mandamientos, ojo, los mandamientos siguen estando vigentes. No matarás, no hurtarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no dirás falsos testimonios, ¿entendés? Eso no, pero la parte ritual. Así que para que nosotros podamos entender este proceso, vamos a ir al capítulo 3 del libro de Gálatas y vamos a ver cómo Pablo, después de hablarle la ley, ¿no es cierto?, le dice en el versículo 24: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. La ley le llevaba a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley, por la fe. Pero venida la fe, ¿quién es nuestra fe? Cristo. Ya no estamos bajo ayo. Ahora yo voy a explicar esto simplemente, todo este tipo de rituales. Guardar los sábados. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, ustedes no saben que el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo? ¿Viste? Esto está en los evangelios, por ejemplo. Celebrar todas las fiestas judías. Matar el cordero. Bautizarse en agua. Y eso lo hacían cada tanto porque pedían perdón y volvían a ver. Todo eso te llevaba a la fe, que era Cristo, para salvación. Con eso vos llegabas a la fe y te salvaba, te mantenía a salvo. ¿Entendés? Cuando uno hacía eso, o perdía el sentido de hacer eso, como muchos judíos que quisieron hacerlo, pero sin fe, porque negaban al Cristo, no fueron justificados por la fe. Pero ahora ya vino la fe. ¿Entendés? Todo ese tipo de rituales que te llevaba a Cristo para salvación, hoy ya está. Por eso dice que la salvación es por gracia, y esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo este tipo de obras ya no va más, porque hoy ya la salvación está disponible, porque la fe ya vino. Y todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos, ¡pum!, es salvo por la obra redentora completa e inalterable de nuestro Señor Jesús. Gracias a Dios. Siempre todo es gracias a Dios. Así que bueno, por eso es que la ley es santa, dice, porque representaba y representa lo que hizo o lo que iba a lograr nuestro Señor Jesús. Pero ya lo logró. ¿Me entienden? Ese es el punto.
ahora sí están los mandamientos de la conducta, de la moral de Dios en Cristo. Eso, ese Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso sigue. Eso es inalterable y va a seguir, no sé. No creo, Dios no es, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Eso va a seguir, eso sigue. Así que bueno, veamos un poco acerca de este evangelio en el cual nosotros debemos unirnos. Porque el evangelio en el Señor es uno. Efesios 4 nuevamente. Conozco historia de hombres, ¿no? Conozco historia de personas, de cristianos que estuvieron presos por causa del evangelio. Pero ellos, como sabían, este libro de Efesios tiene 6 capítulos, es cortito. Hola, bendiciones, ¿cómo están? Hola, Fernando. Hola, Salvavidas, bendiciones. Ellos conocían de memoria el libro de Efesios y lo escribían. Ellos lo escribieron en papel, en la pared, todo para todos los días, ¿no? Porque acá está la doctrina, ¿no? Específicamente, vos empezás a meditar en el Espíritu, vos vas a entender la voluntad del Señor. La voluntad de Dios en el Señor. ¿Qué es la voluntad del Señor? Porque Jesucristo siempre hizo la voluntad de Dios y es lo que en Él permanece. Y acá en el versículo 1 ya estudiamos sobre esto, pero vamos a repasar. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este evangelio tiene que ver con una instrucción, con un andar, con una manera de vivir. Esto no es algo que se tiene que ver con algo intelectual solamente. Mucha gente, esto no tiene que ver con cuántas palabras griegas yo sé, con cuántas figuras literarias yo sé, con cuántas versiones comparto. No. Vamos a ver este evangelio, ¿no? Este evangelio tiene que ver con andar, con una manera de vivir en la iglesia y de la iglesia para servir a Cristo, para la gloria de Dios. Es el evangelio. Porque Él vino a servirnos de parte de Dios para que nosotros hoy podamos servir por la gracia de Dios, con la ayuda de Él. Con eso tiene que ver. Dice con toda humildad. Aprendimos que la humildad es esencial. Vieron que Román nos dice: no altivos entre vosotros, asociándoos con los humildes. Cuando vos sos altivo, yo soy altivo, no puede haber sociedad. ¿Viste? La palabra inclusive te dice, o nos dice, que nos apartemos de los tales porque no podemos formar una sociedad, ¿no? Porque son antiguos, porque ellos no ven que tal vez ella vale la vida de Cristo, y que yo valgo la vida de Cristo, y que todos valemos la vida de Cristo, y que hoy estamos acá gracias a Dios nomás. ¿Viste? No por mérito nuestro, porque ninguno de nosotros podría haber logrado esto. Lo logró nuestro Señor Jesucristo gracias a Dios. Es un regalo, es un don de Dios. ¿Viste? Así que la humildad es esencial, ¿no? Con toda humildad y mansedumbre. Uno tiene que ser manso a esto. El manso es el que tiene la capacidad de aprender. ¿Viste? Aquel que recibe la enseñanza, la redargución y la corrección. ¿Viste? Y por más que yo no le caiga bien a Claudio, o Claudio no me caiga bien a mí, nosotros estamos unidos, ¿viste? Y trabajamos en el Señor, ¿viste? Soportándoos, dice. Soportándoos, ese es el evangelio, hermanos. Soportándoos. Yo no que la palabra griega esta significa tal cosa, o la palabra griega aquella significa tal cosa, o la profecía significa tal cosa, la interpretación de lengua tal cosa. No. Soportando, dice, con paciencia, los unos a los otros en amor, dice. Esa palabra soportando, yo te quiero decir que es la misma que se utiliza para hacer soporte que sostiene una casa, y también se utiliza para soportar, ¿viste? Vos convivís,
convivís. ¿Suele pasar esto en las familias? ¿Te pide algo raro Dios a vos o a mí? Nada. Algo a lo que no estamos acostumbrados nosotros. Porque un día por ahí nos peleamos en la familia, pero después nos soportamos y nos amamos con paciencia. Solícitos, dice. Este es apresuradamente, dispuesto, ahí, en el punto de partida, como para que sale el disparo y nosotros salimos a correr. Dice, solícito, ¿viste? Ese es como un atleta, ¿viste? Solícito. ¿Viste? Está preparado en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Si yo te soporto, vos me soportás, nosotros podemos guardar la unidad del espíritu. Y nosotros vamos a ver estas cosas bien. Un cuerpo. ¿Viste? Si yo respeto eso, ya voy bien. Y un espíritu. Él es el que me guía al Señor. Como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Y bueno, a veces me cuesta soportarle a Claudio, pero ¿sabe qué? El Señor está viniendo. ¿Viste? Y a él le cuesta soportarme a mí, pero el Señor está viniendo. Y en ese momento que venga, todas nuestras diferencias van a desaparecer. Todo lo que está mal en nuestra vida va a desaparecer. Y la unidad va a ser total e inalterable. En el Señor. Porque eso es lo que logró nuestro Señor, gracias a Dios. Dice, un Señor. Bueno, Él es el Señor, yo no. Ningún otro es cabeza de la iglesia. Él es el Señor y yo puedo respetar eso. Ser humilde a eso, porque se ganó con su vida. Escuchame una cosa, por lo cual Dios lo saltó hasta lo sumo, dice la palabra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Y yo respeto a eso, hermano, vamos bien. Yo puedo tener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo me mantengo en ese evangelio. Una fe, mi Señor Jesucristo. Esa es la fe. Él es el que me salvó. Yo no necesito andar guardando el séptimo día para yo poder salvarme, andar comiendo legumbre para yo poder salvarme, andar festejando Pentecostés, la Pascua y un sinfín de fiestas para yo poder salvarme. No necesito ir a bautizarme en agua porque el mismo Juan dice, yo la verdad bautizo con agua, pero atrás mío viene uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo, fíjate que te dice acá. Un bautismo. Un bautismo. Esto es algo tremendo. Hay un bautismo. Una vez que confesaste a Jesús como Señor, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos, sos salvo, recibiste el don del Espíritu Santo, fuiste bautizado. No, pero no sentí nada. Bautismo significa lavamiento, limpieza. ¿Viste? Ese espíritu nos limpió totalmente, nos redimió totalmente del pecado. ¿Viste? Es el sello, la garantía de nuestra salvación. ¿Viste? Listo. Dios hizo así. Y ahora somos hijos de Dios. Terminó. ¿Yo puedo mantenerme en eso? Respeto eso. Puedo tener unidad del espíritu. Un Dios. ¿Viste? No hay el universo y no sé qué, sin fin de cosas, ya no quiero ni nombrar, ¿no? Pero un Dios, el creador de todo, y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Él es el todo. Entiendo yo eso. Me sobra en la mente, pero yo alineo mi mente a eso. ¿Viste? Entonces yo puedo mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así que adentrémonos un poquito más en esto. De que el evangelio en el Señor es uno. 1 Corintios 1. Vamos a ver ejemplos. Porque la escritura en el Señor
nos brinda estos ejemplos para que nosotros podamos aprender. ¿Y aprender para qué? ¿Vos para qué aprender? Para poder tener experiencia en la vida, practicar y no errarle en la vida. Eso que ya estamos viejos. Porque vos sabés que todo lo que el hombre sembrare, Eso también. eso también se hará. El que siembra para la carne, de la carne se hará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, se hará para la vida eterna. Ahí. ¿Viste? Así que o nos guiamos por la carne o nos guiamos por el espíritu. Solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El evangelio en el Señor es uno. Ahí vamos. Primera dice el versículo 9, pues fiel es Dios. Primera Corintios 1, 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahí, a tener comunión con el Señor. ¿Viste? A tener comunión con el Señor. No, pero la comunión es con Dios en el nombre del Señor. Sí, también, pero acá Dios nos llamó a la comunión con su Hijo. A relacionarme con su Hijo. ¿Cómo yo me relaciono? Y bueno, yo le oro, le hablo. Tengo, fuimos llamados por Dios a esto, es la voluntad de Dios. Ahí está, ahí vamos al Señor, ¿viste? Porque Él es el encargado de todo ahora por voluntad de Dios. Esto es algo que viene de Dios. No, nos inventamos esto nosotros. No somos fanáticos del Señor. Somos fanáticos, sí, porque es la voluntad de Dios, ¿viste? Pero no es algo que se nos ocurrió a nosotros, es algo que se le ocurrió a Dios, ¿viste? Y le dice, os ruego, pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, dice. Fíjate lo que dice acá. Y que no haya entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dios mío, ¿viste? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En esto nos hemos roto la cabeza muchos de nosotros. Y hoy vamos a desandar un poquito de esto, porque esta doctrina no tiene que ver con la cantidad de cosas que yo sé intelectualmente de la palabra, sino con la conducta de Cristo, con esos mandamientos que representaban a Cristo. ¿Viste? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, con lo que hace nuestro Señor Jesucristo y con lo que logró nuestro Señor Jesucristo. Eso tiene que ver en el mandamiento. Nosotros vamos a ver estas cosas despacito, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los declores que hay entre vosotros contiendas. Y la palabra que dice, soportándoos. ¿Viste? Pero estas contiendas le llevaban a ellos a divisiones. ¿Entendés? Porque puede haber una que otra contienda entre vos y yo, pero que no nos lleve a la división es el punto. Pero a ellos les llevaba a las divisiones. A las divisiones. ¿Entendés? Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa y yo soy de Cristo. Y estas divisiones tienen que ver siempre con lo mismo. Hombres siguiendo a hombres, en vez de seguir a Cristo. Estaban los que seguían a Cristo. Aquel que seguía a Cristo soportaba. ¿Viste? Con toda paciencia, en amor. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en mí. Es el Evangelio. Pero aquel que sigue al hombre se divide. ¿Entendés? Se causa una división. ¿Viste? Se abre, sale. ¿Viste? Salió del grupo de WhatsApp. ¿Viste? ¿Viste? Sale. ¿Viste? Quiero decir, ¿acaso está dividido Cristo? Dice el próximo versículo, y ahí me voy a quedar en eso. ¿Acaso está dividido Cristo, hermano?
No está bien, porque esas contiendas llevaban a divisiones. ¿Entendés? Yo puedo tener una contienda con él, una diferencia con él, pero eso no me puede llevar a mí a que yo me divida de él o él se divida de mí. Y si en algún momento nos dividimos, bueno, los dos tenemos que llegar a la madurez de pensar, bueno, tenemos que unirnos de nuevo, ¿viste? Porque esta es la voluntad del Señor, para eso murió, ¿viste? Para eso resucitó, y para eso vino a ser el Señor de mi vida. Y si yo creo que Él es el Señor de mi vida, bueno, yo me tengo que unir. Amén. Si no, yo no creo, yo de la boca para afuera, ¿viste? Es una mentira lo que yo digo. Si no, yo no creo. ¿Viste? Fíjense, capítulo 3, ¿De qué libro? ahí nomás, de 1 Corintios 3, versículo 10, Pablo, inclinado en el Espíritu, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero muchos de nosotros a veces que nos vamos a construir allá en el medio del mar en vez de sobre Jesucristo. Allá. ¿Viste? Y sin salvavidas, ¿viste? Tragamos agua como locos. Dice: y sobre este fundamento alguno edificaré obra. Ahora. Y si sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, ese día que venga el Señor, la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra, entonces vos te mantuviste en estos parámetros de humildad, de mansedumbre, soportando pacientemente, en amor, solícito en guardar la unidad de espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, conforme al llamamiento que tuvimos en nuestra esperanza, ¿no? Un Dios, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Si te mantuviste en esto fielmente, no te digo perfectamente, fielmente, bueno, recibirás recompensa. No es lo que yo prediqué, ¿viste? La palabra griega, qué sé yo, logos. ¿Viste? Que hay tantas diferencias a veces con esa palabra, ¿viste? Sí. O teos, acerca de Dios, ¿viste? Son palabras nuevas, ¿viste? No, tanta diferencia. Si la obra de alguno se quemare, él, que dice, sufrirá pérdida. O sea, toda esa recompensa va a sufrir pérdida, dice. Si viene él mismo, será salvo, él es salvo, ¿viste? Aunque así como por fuego, eso significa acá en la Reina Valera que va a quedar medio morochito por el fuego ese, ¿viste? Le va a calentar un poquito ese fuego, pero va a ser salvo, ¿viste? Es un hermano, ¿viste? ¿Entendés? Y ahí en ese día nosotros decimos: qué tonto, en vez de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, me puse a pelear sobre esta palabra griega, sobre aquella figura literaria, sobre aquel entendimiento de tal vez qué es sanidad, qué no es sanidad, ¿viste? Si es por revelación, si no es por revelación, ¿viste? Todo ese tipo de cosas. No, soportando unos a otros, ¿viste? Así que vamos a ver un poco de este evangelio más profundamente. Más profundamente. Efesios 4 al 9. Más profundamente. Porque miren, el libro de Efesios está dividido en dos partes. ¿Viste? La primera parte, hasta el capítulo 3, todo el capítulo 3, Efesios te cuenta todo lo que recibimos. Por la gracia de Dios, dónde estamos, todo lo que hizo Dios en Cristo en nosotros. ¿Viste? Todo el plan de Dios ahí. Y a partir del capítulo 4,
Efesios te dice qué hacer con eso que vos recibiste. 4, 5 y 6 vienen los mandamientos para la iglesia de Cristo. Fíjate que dice en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Viste? Esto es un mandamiento. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Viste? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No, yo tengo el corazón contencioso, tengo rencor contra Claudio, le estoy midiendo para darle y darle nomás, ¿viste? Si le va a chocar con la ¿Entendés? moto. No, ¿viste? Por la dureza de mi corazón. Yo conozco el Evangelio intelectualmente, obviamente, pero no estoy dispuesto a soportarle a ese tipo. Pero ese tipo vale la vida de Cristo. ¿Entendés? Así que, por los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, cuidado, porque esto es peligroso y esto sucede, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo. Mirad que si Cristo le hubiera mirado a esos fariseos, seduceos que le estaban asesinando, y a todo eso que le estaban dando la espalda, traicionando, porque a más de uno le sanó a los parientes, resucitó muertos y ellos estaban en contra del Señor en un momento más difícil de él, le dejaron solo, dice. Y hubiera dicho, no, esto no vale la pena. ¿Qué dijo él? Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Fíjate vos. Menos mal que, gracias a Dios, no que menos mal. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Esta es la verdad. La conducta de Cristo. Lo que representa a nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, fíjate que te dice, acá estamos hablando de una manera de vivir despojado de ese viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, eso de querer contender contra Claudio contra mí, y así vamos y venimos, ¿viste? Y no termina nunca esto, ¿viste? Seguimos dividiendo la nación del cuerpo. Me vuelvo altivo, él se vuelve altivo, no nos podemos asociar, ¿viste? No hacemos honor de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, del valor que se tiene que tener de eso. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjate que le habla de vuestra mente, en ese espíritu de vuestra mente, ¿viste? En una sola mente, como decía Corintios. Un solo evangelio en el Señor, ¿viste? Y vestidos del nuevo hombre. Acá está hablando del mandamiento. Esto es mandamiento para la iglesia. Yo amo a Dios y al Señor Jesús. ¿Viste? Pero a Carmen, ahí nomás. Estos son mandamientos, dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en justicia y santidad de la verdad. ¿Viste? Esto es bien clarito. Por lo cual dice, desechando la mentira, porque si yo digo que el Señor es mi Señor, ¿viste? Y no le soporto a Claudio, yo estoy mintiendo, ¿viste? Porque de la boca para afuera nomás yo hablo. ¿Entendés? De la boca para afuera nomás. ¿Viste? Pero si yo le soporto, dejo hablar mentira. ¿Viste? Desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aparte no nos podemos separar. ¿Viste? Somos miembros. ¿Viste? Airados, dicen. ¿Viste? Vos y yo podemos tener una diferencia, una contienda. Un gritito. ¿Viste? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis qué cosa lugar al diablo. ¿Viste? Todo esto está escrito en modo imperativo. Vestido.
no pequéis, no deis lugar. Es un mandamiento, son mandamientos. Porque el diablo mete la cola y nos dividimos. ¿Viste? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿El evangelio del Señor es uno? ¿Hay otro evangelio? No que haya otro, decía Pablo, sino que algunos quieren pervertir el evangelio de Cristo. Porque así como nosotros testificamos a Cristo, hay muchos que testifican al diablo. Y no necesariamente tienen que hablar del diablo, simplemente metiendo la cizaña. Viste que la palabra te habla del lisonjero, del cizañero, del contencioso, viste, del vanaglorioso, viste, del avaro, raíz de todos los males, amor al dinero, viste. De eso te dice la palabra, apártate de los tales, viste. Y muchos de ellos a veces son mis hermanos, yo les amo, pero no puedo tener yo una sociedad con ellos porque ellos no representan a Cristo. Si realmente mi Señor es Jesús, yo debo actuar así. ¿Viste? Es lamentable. ¿Viste? El Señor no le va a juzgar a ellos. Yo no, pero yo no me aparto de esto. No me junto, quiero decir. ¿Entendés? El que hurtaba, dice, no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y esto es algo muchísimamente importante porque muchas veces nosotros trabajamos para tener, para que sea para nuestras necesidades. Nos olvidamos tal vez a veces de aquel que padece necesidad en el cuerpo de Cristo principalmente. ¿Viste? Porque la palabra te dice, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Viste? A veces me olvido de ese hermano, ¿viste? Que por ahí... Es más, muchas veces en el pasado yo le decía a un hermano, porque tenía una doctrina errada, vos no estás creyendo. El tipo estaba como si fuera que yo en algún momento no la puedo pasar mal, ¿viste? Y yo allá arriba, ¿viste? Mirando, vos no estás creyendo, vos estás fuera de comunión. ¿Viste? No está compartiendo abundante, seguro. ¿Viste? Todo un sinfín de doctrina que teníamos, que gracias a Dios nos fuimos limpiando, por gracias a Dios, ¿viste? Gracias a Dios nos decimos que es por nuestra capacidad intelectual. No, es gracias a Dios, ¿no? Que nos fue llevando a la línea del Señor. ¿Eh? Pero decíamos eso. ¿Entendés? Decíamos eso. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Sabe qué? Corrompida es dañina, la que te hace, la que te hiere, el que te hace daño. Es la que te hace daño, ¿viste? Entonces, ¿viste? Cuando yo no le soporto a Claudio, le estoy buscando, ¿viste? Para darle ahí en el centro, ¿viste? La palabra. Si hay algo que lastima, es la palabra. La palabra, no la palabra de Dios, ¿no? Pero la palabra en sí son dardos de fuego, dice. Dardos de fuego. Como que ¿viste? Cuando te menosprecian o te desprecian y te hacen sentir que vos sos menos que ellos, ¿viste? Que vos no tenés, vos no merecés, ¿viste? Y un sinfín de cosas. Esa palabra dañina, esa es la palabra. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Entendés? Así también que cuando vos tenés que reprender duramente, como el Señor Jesús reprendió a los fariseos que le decía generación de víbora. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo ustedes malos? Le decía. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, decía. Fíjate vos lo que le decía. Sepulcro blanqueado. Por fuera todo lindo y por dentro todo podrido, le decía. Directamente le dijo. ¿Viste? Pero eso no era palabra corrompida. Era necesario en ese momento porque esta gente, ¿viste? Estaba testificando al diablo utilizando la palabra de Dios. ¿Sabe quién sabe más la palabra de Dios que vos y que yo?
El mismo diablo. Utiliza la palabra de Dios, Bien, porque bien. eso somos llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que emplean con astucia la artimaña del error, porque conoce de pe a pa la palabra de Dios. ¿Entendés? Obviamente que no la cree, él la utiliza a su favor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, entristecer, ¿eh? Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis, no entristezcáis. Haciendo todo lo contrario a esto de este evangelio, en el Señor es uno, por contristar al Espíritu Santo. ¿Viste? Ahí cuando tu obra sea aprobada, vas a sufrir pérdida. Yo voy a sufrir pérdida, ¿viste? Y vamos a ser salvos. Medio quemadito vamos a salir ahí, pero vamos, pero, ¿entendés? Escuchame una cosa, todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará. Ahora sembremos para la vida eterna. Amén. Ahora es cuando tenemos que poner el esfuerzo, el corazón, el deseo, la concupiscencia mía no me puede ganar. Mi enojo, mi soberbia, mi esto malo que yo tengo, ¿viste? Esta naturaleza pecaminosa no es más poderosa que la naturaleza espiritual que hoy yo tengo por la gracia de Dios. Ese espíritu debe primar para que mi Señor tenga preeminencia hoy en mi vida. Para que en todo, como dice la palabra, tenga preeminencia. En esta manera de vivir, ¿viste? Yo debo esforzarme en esto. Por eso, ¿viste? Nos esforzamos, nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos vestimos de toda la armadura de Dios para que podamos Resistir. a las acechanzas del diablo. Esto es algo tremendo. Dice después, quítense. Una orden te da. De vosotros, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es una orden que nos da. Antes, dice, sed, una orden de nuevo, benignos uno con otro, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Saben qué hizo Dios? Dice el Salmo, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, así como está lejos del oriente del occidente. Nunca se unen, ¿entendés? Nunca se olvidó, ¿viste? Nos perdonó, ¿viste? Eso es el perdón. Podemos hablar, obviamente yo soy prudente con los hermanos, ¿viste? Pero yo tengo que olvidar de esa manera. Mirá, si Dios pensara como yo a veces pienso, no, pero sí, está bien, yo le perdono, pero le tengo ahí nomás. ¿Viste? Pero mirá si Dios pensara eso de mí, ¿viste? ¿Entendés? Bueno, es decir, yo te perdono, pero ahí nomás te tengo, ¿viste? Vos, tu oración, ¿viste? Bueno, ahora, en un tiempito, ¿viste? De mi vida, la escucho y veo si te respondo. Gloria a Dios que no es así. Mirá, no te digo que esto es algo que, este es el evangelio, este es el verdadero evangelio, ¿viste? Tiene que estar disponible. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, debe bregar por esto. Para perfeccionar a los santos. Sí, el que no hace eso, no, ¿viste? Todos tenemos este don de Cristo, ¿viste? Y el Señor activa este don de acuerdo a la necesidad en cada reunión, ¿viste? Y en su iglesia en su totalidad, ¿viste? Así que bueno, nosotros debemos aprender a ser mansos, ¿viste? Un poquito más, Filipenses 2. Filipenses 2. Ahí al lado, ¿no?
Versículo 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, debe de haber, ¿no es cierto? Completad mi gozo sintiendo lo mismo, pensando, dice otras versiones, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando una misma cosa. Nada hagáis por contienda, mandamiento, o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué cosa? Humildad. ¿Viste? Humildad. Mirá que yo le estoy midiendo a Claudio, ¿viste? Y me acuerdo que Claudio vale la vida de Cristo. Entonces tengo que darle una palabra de gracia para edificación y una dañina. ¿Entendés? Humildad. ¿Viste? Tengo que dominar mi carne. ¿Cómo yo domino mi carne? Y en el cuerpo. Solo no puedo, ojo, porque los miembros se ayudan mutuamente, dice. A veces necesito que Claudio me reprenda. Vos me diste una palabra dañina antes que una palabra de edificación. ¿Viste? Vos pensaste en reventarme antes de edificarme. Y si yo soy honesto en el Señor, decía amén. Disculpame, hermano. ¿Entendés? ¿Viste? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Otras versiones dicen viendo a cada uno de los otros como superiores a uno mismo. ¿Viste? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Viste? Porque, como decía Wilber, esto es algo que me gusta, hay varios dichos, él decía, nacimos para vivir, renacimos para servir. Eso es. Renacimos para servir. Mi propósito en mi vida tiene que ser el propósito del Señor, renacer para servir. No miro solo lo que a mí me conviene, yo tengo que mirar lo que le conviene a los otros. ¿Viste? También. Romanos 14, les sugiero que lean conforme a esto. Dice, recibid al rey en la fe, pero no para contender sobre opiniones, directamente, pero te dice recibid. ¿Viste? Una orden te da de ahí, lisa y llanamente. ¿Cuál es ese débil? Aquel que tal vez no entiende bien la doctrina, ¿viste? Que piensa que por ahí tenemos que guardar todavía el séptimo día. Tenemos que bautizarnos tal vez. O que tenemos que estar en una estructura religiosa. ¿Viste? ¿Viste? Dice recibir. Punto. Se terminó el asunto. La palabra del Señor es más fuerte, vale más para mí que lo que yo entiendo. Bueno, ¿tienes tu fe? Dice. Tenla para contigo. Bienaventurado el que no se condena a lo que coma. ¿Viste? A mí no me hace falta guardar el sábado, bautizarme en agua o irme a una estructura, a un templo ahí para decir que yo soy cristiano. A mí me hace falta el Señor y un hermano en Cristo con quien compartir la palabra, su voluntad. Salir a testificar y soportarnos y amarnos y estar ahí humildes. Y predicar. Claro, eso es lo único que nos hace falta. ¿Viste? Pero bueno, a muchos no les parece eso y les es de pesar en eso y yo les digo, no, porque que esto, que lo otro. Tampoco acepta todo, ¿no? Vamos a ir bien a fondo con esto porque yo nací católico. La iglesia católica es la iglesia diabólica más grande que existe en la tierra. Todos los ídolos habido por ahí, todas las abominaciones de Dios contra Dios, ¿no? Existen ahí. Todos los rezos que existen a los santos. Imagínate que te dicen que María es la madre de Dios. ¿Entendés? Ese es el sentido de la Trinidad, porque dice Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, entonces la madre de Dios.
¿Viste? En eso está fundada la Trinidad. Hay que prestar atención. Eso es algo totalmente diabólico. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Juan 3:16. Directamente. El que le resucitó a Jesús fue Dios. Por eso dice, confesamos a Jesús como nuestro Señor, creyendo que Dios lo resucitó a los muertos. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Porque toda la palabra de Él hablaba de un Salvador que iba a venir, de un Señor que iba a venir a cumplir su voluntad y a rescatar y a volver a reconciliar. Y le dio un nombre. A todos con Él. Pero cuando todas las cosas le estén sujetas debajo de sus pies totalmente, Él también se sujetará a quien le sujetó todas las cosas a Él. ¿Entendés? Eso es lo que dice. Ahí es donde nosotros nos paramos. Eso ya no, ¿viste? ¿Viste? Ya, eso ya no, ¿viste? Eso es fornicación espiritual. Lo que Dios dice es fornicación espiritual, adulterio espiritual, ¿viste? Si tuviéramos la ley, siguen siendo dignos de muerte, ¿viste? Directamente. Así como le para Elías con los profetas que de Baal, ¿viste? Son dignos de muerte, ¿viste? Pero bueno, cuando venga el Señor seguramente se van a secar. Se van a secar. Hoy estamos en la gracia de esas cosas, no se les practican más, pero es así la palabra. ¿A dónde estábamos acá? Dice, haya pues en vosotros este sentir, este pensamiento que hubo también en Cristo Jesús. Este es el pensamiento que hubo en Cristo Jesús. ¿Viste? Cuando estaba muriendo en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Fíjate vos. Y Dios perdonó, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo. Mirá vos, remataron a su hijo. Esos malditos romanos, como quien dice, le mataron a su hijo. Sí, sí, es real. ¿Entiendes? Muchos de ellos hijos del diablo en aquella época. Pero Dios perdonó, ¿viste? Le dio una oportunidad más al mundo. Gloria a Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, mirá que dice, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mirá, tremendo esto. Y Colosenses, quiero cerrar con Colosenses, capítulo 3. Me extendí un poquito hoy, bueno, empezamos un poquito más tarde, no estamos todavía en la hora. Colosenses, ¿cuánto? 3. Le voy a decir las mismas cosas de diferentes maneras, escritas con respecto a la voluntad del Señor o a este evangelio del Señor, que es uno. Dice el 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mirá. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en nuestro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, que no sea el Señor de mi vida, de mi boca para afuera solamente, que sea en la acción. Gloria a Dios. Despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Donde no hay ni griego, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ese es el Evangelio. Ahí está. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, paciencia. Leímos esto ya varias veces,
soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Y yo tengo queja contra Claudio. Y bueno, ¿sabe qué me dice el Señor? Así como yo te perdoné, vos perdonale a él. Amén. Qué bien. ¿Eh? Listo, corta la bocha. Corta la bocha. ¿Entendés? ¿Y cómo la esconde el diablo de las ¿Eh? cosas? Así como mi padre y yo te perdonamos, ¿viste? Vos perdonale a él. ¿Qué te hizo él? Bueno, por ahí te hizo un insulto o algo. Bueno, a mí lo que me hicieron. Y yo perdoné, así que para vos no es imposible. Y encima tenés el Espíritu de Dios. Yo tengo el Espíritu de Dios. Puedo perdonar. ¿Viste? Y sobre todas estas cosas, vestidos del vínculo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Vieron? El vínculo de la paz, el vínculo del Espíritu, perdón, y el vínculo del amor. Son las dos herramientas en donde este Evangelio en el Señor es uno. ¿Ah? El amor y la paz. Yo tengo que buscar la paz con Él. Él tiene que buscar la paz conmigo. Yo tengo que amarle a Él. Él me tiene que amar a mí. Amén. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amarnos uno a los otros. Listo, terminó. Eso es lo que tenemos nosotros que vivir. Ese es el Evangelio. Dice, y la paz de Dios, dice acá, el texto dice la paz de Cristo, gobierne vuestros corazones. Obviamente que es la paz de Dios, porque Cristo representó la paz de Dios, representa la paz de Dios, y es la paz de Dios para nuestras vidas. ¿Entendés? Pero Dios escribió la paz de Cristo. Nosotros tenemos que aprender a respetar lo que Dios inspiró. Ahí dice la paz de Cristo y es por voluntad de Dios. Tenemos que leer así. Y la paz de Cristo gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, ¿en qué? Y sed agradecido. Porque, ¿saben qué? Cortita. Este es gracias a Dios. ¿Viste? Directamente. Todo lo que soy, lo que tengo, lo que puedo llegar a ser, lo que voy a tener, es gracias a Dios. Estamos acá, gracias a Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, esta que estamos compartiendo, enseñando y exhortando uno a otro, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Amén. Y bueno, en esto nosotros tenemos que tener un mismo pensamiento, porque este es el Evangelio en el Señor. Yo no me puedo dividir en esto, no puedo permitir que mi carne me divida a mí de esto, que me gane mi carne. Porque si yo le miro a Claudio con ojos malos, porque él, ¿viste? No, es mi carne, ¿viste? Es mi carne, hermano, que me está metiendo. Si yo tengo queja contra Claudio, ¿qué me dice Cristo? De la manera que yo te perdoné, vos también perdonale. Y así él también conmigo. Sí. Ahora. Así que bueno, pero bueno, podemos tener diferencia en otras cosas, tal vez en una palabra griega, en una figura literaria, ¿viste? Pero la palabra me manda que yo sea humilde y soporte, y él me soporte, ¿viste? Con toda paciencia, con amor. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz y en el vínculo del amor, ¿viste? Ahí yo soporto. Bueno, está bien, ¿viste? Yo soporto. ¿Qué sé yo? 70 semanas se cumplieron, no se cumplieron. El retorno de nuestro Señor viene antes, viene después, ¿viste? Son diferencias doctrinales, ¿viste? Que no hacen esto, la diferencia. Yo vine, renací para vivir cristianamente. ¿Qué te dice conforme a estas cosas la palabra, estas diferencias? Yo quiero leer un versículo y después ustedes sigan investigando sobre esto en 1 de Pedro 4:10 para cerrar. Para cerrar, dice: cada uno, según el don que ha recibido,
Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme, variada, multicolor significa en griego eso, diversa gracia de Dios. ¿Viste? Ahí yo puedo tener diferentes entendimientos, pero el Evangelio en sí es este que predicamos. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, humildes, mansos, pacientemente, soportándonos, ¿viste? En amor, ¿viste? En el vínculo del amor, un Señor, una fe, un bautismo, manteniendo la esperanza viva, un Dios que es sobre todo, en todo y por todo. Ahí está, clarito. Me visto de eso. Dejo la ira, dejo el enojo. Me saco esa amargura. Estoy enojado. Tengo que sacarme esto. Estoy enojado, hermano, con vos. Bueno, ¿qué pasó? Ahí arreglamos, ¿viste? Y saco esto. Él me dice, estoy enojado con vos. Me amargaste la vida. Nos sacamos eso. ¿Viste? Después la otra cosa podemos tener variedad, ¿viste? Pero no por eso divisiones. Puede haber contienda entre nosotros, pero no divisiones. ¿Viste? Airado, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí está, cortito. ¿Viste? Este es el Evangelio en el Señor, que es uno, y siempre es uno. Porque en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Bueno, oramos. Padre Santo, una vez más, te agradecemos por este grandioso Evangelio, por habernos escogido antes de la fundación del mundo, para poder tener esta gran oportunidad de, por tu gracia, vivir esto en el Señor y con el Señor, teniendo comunión con Él y teniendo comunión con nosotros en Él. Gracias a vos, Señor, por enseñarnos estas cosas hoy, ser nuestra guía, nuestra abundancia, y bueno, todo lo que necesitamos para poder vivir cristianamente a medida que miramos las escrituras de nuestros padres referidas a vos, hoy, que representan el corazón de nuestro amado Padre. Te damos gracias en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar. Gran abrazo a todos. Hola, Ernesto.